Una pregunta esencial. Quien pregunta no yerra, reza un viejo adagio. Preguntando se llega a Roma, dice otro. Es incuestionablemente cierto que jamás aprenderíamos ciertas cosas si no nos animáramos a preguntar, pues inclusive cuando investigamos sobre determinados temas, nos quedan en la mente ciertas lagunas que preguntando podemos llenar. Sin embargo, existen numerosas personas en nuestro derredor que muy pocas veces hacen preguntas y casi siempre pretenden poder contestar las que hacen los demás. Preguntar es reconocer limitación o desconocimiento en una determinada materia. Ellos saben de todo y más que todos. Gente así le agria la vida a quienes tienen, aunque sea una brizna de sensatez, haciéndose odiosos a ellos. Con razón, los sabelotodos son considerados pedantes, pretenciosos, soberbios. Y cuando la presunción lleva a alguien a dar por sentado unilateralmente y sin ninguna investigación que conoce lo que Dios quiere que haga, como demanda que viva, se convierte en temeridad, atrevimiento. Por supuesto que en asuntos espirituales, vale decir, eternos, la osadía puede resultar fatal, como muy bien lo demuestra la historia sagrada. En más de una oportunidad he oído a personas expresarse más o menos en los siguientes términos: yo tengo mi propia forma de creer, yo creo a mi manera, que cada quien crea como le parezca, pero a mí que me dejen creer en Dios como creo que debe ser. Puede que esto suene muy lógico a los oídos de muchos, pero está mal, muy mal. Esto es dar por hecho que Dios nos puso en el mundo sin señalarnos rumbo, sin indicarnos camino alguno, sin revelar ningún modo particular de conducta. Es suponer que Él nos ha abandonado en una espesa selva para que usando nuestra mente como único instrumento nos abramos camino en la dirección que se nos antoje y como se nos ocurra. La luz es nuestra propia conciencia. Todo está en nuestras manos y lo que hagamos está bien para Él. Él lo aprueba. Es su sendero. Es uno de los tantos que piensa así. Hace muchos años conversaba con una joven señora que decía ser atea porque, según afirmaba, había sufrido mucho en la vida y Dios no había intervenido para ayudarla. Le pregunté si alguna vez se le había ocurrido pensar en lo que Dios esperaba de ella. Cándidamente me respondió que jamás se le había ocurrido pensar en eso. Era evidente que para ella Dios no pedía nada, no revelaba su voluntad. El caso de aquella dama no es único, sino emblemático, típico. Millones piensan que Dios es un buen papá que está obligado a atender a las necesidades de sus hijos tan pronto como ellos lo soliciten, sin que importe para nada el tipo de vida espiritual que lleven en la tierra, pues ellos pueden inventarla o escogerla de acuerdo a su criterio particular. Para ellos, Dios no parece tener leyes o normas morales definidas para el hombre. Sin discusión, uno de los personajes más relevantes que figuran en el Nuevo Testamento es Pablo. Nació este hombre más o menos en la misma época en que Jesús nació. Fue educado en la ley romana y la filosofía griega. Un escritor de nuestros tiempos, evidentemente enemigo del cristianismo, lo llama intelectual y arrogante. Rabban Gamaliel, uno de los más prestigiosos maestros judíos de la época, fue su maestro. Saulo de Tarso, como originalmente se le llamó, era un religioso sincero y ferviente, miembro de la secta de los fariseos. Demostró su celo persiguiendo a los cristianos, a quienes consideraba herejes por haber abandonado la religión judía, la oficial. Saulo participó activamente en la muerte de Esteban, primer mártir de la Iglesia de Jesucristo. Escuchemos sus propias palabras refiriendo esto. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Filipenses 3, versos 5 al 6. Está muy claro en todo esto que Pablo, judío de religión, miembro de la secta más conservadora, vivía convencido de que estaba viviendo como Dios quería, haciendo lo que Dios quería. Él, como otros, puso en juego sus fuerzas, capacidades e influencias, buscando borrar de sobre la faz de la tierra el nombre de Cristo y los odiados cristianos. Por supuesto que estaba convencido de que haciendo tal cosa cumplía con la voluntad de Dios, aunque no se había dispuesto previamente a investigar la verdad sin prejuicios. Ya Cristo había dicho a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 16, 2 al 3. Cegado por su fanatismo, Saulo de Tarso decidió llevar la persecución contra los creyentes en Cristo más allá de las fronteras de Judea. Fue a los principales dirigentes religiosos del pueblo, a cuya presencia tenía acceso fácil y permanente, pidiéndoles documentos que le autorizaran a traer presos a Jerusalén desde Damasco, Siria, a quienes profesaran la fe cristiana. Las cartas que le fueron entregadas le facultaban incluso para exigir de los líderes de las sinagogas establecidas en Damasco toda la colaboración requerida para el éxito de la nefasta empresa. Juntamente con quienes le acompañaban en su viaje, iba muy seguro de lo santo que era su esfuerzo. Sinceramente creía contar con el sello aprobatorio del Altísimo. La Biblia lo presenta eufórico, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos capítulo 9, verso 1. A medida que se acercaba a Damasco, su corazón latía más aceleradamente. Le faltaba poco para llegar cuando sucedió algo completamente inesperado y extraño. Escuchemos el relato que él mismo hace en torno a este acontecimiento. A mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos capítulo 26, versos 13 al 15. Por primera vez en su vida, Pablo conoce y reconoce sus tinieblas espirituales, su incapacidad hasta el momento para entender la voluntad divina, su orgullo espiritual, su celo mal fundado, sus errores. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una confesión de ignorancia. Estaba admitiendo en primer lugar que Cristo merecía el título que sus discípulos le daban, y él y sus compañeros rabiosamente le negaban, el de Señor, o lo que es en este caso igual, Mesías, ungido de Dios, amo, dueño. En segundo lugar, acepta que, aunque había creído estar haciendo bien, cumpliendo la voluntad de Dios, ahora se daba cuenta de que en realidad desconocía esa voluntad, que estaba en un camino equivocado, por lo cual necesitaba desde ese momento ser guiado por el Supremo Hacedor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era también una resolución, algo así como decir a Cristo: ahora que he entendido y reconocido mis errores, muéstrame tu voluntad, porque quiero hacerla desde este mismo momento. Quiero que tú me conduzcas. Todo aquel que realmente esté interesado en conocer la voluntad de Dios, la sabrá. Dios no se esconde de sus criaturas, sino que se revela a ellas. La Biblia es la voluntad de Dios revelada. Y si alguien no tiene acceso a ella por la razón que fuere, o tiene dudas sinceras sobre su autenticidad, aún así puede conocer la voluntad de su Creador. Incluso el hecho de vivir en un lugar apartado, sin posibilidad de escuchar el testimonio de algún creyente,
o el mensaje predicado por algún siervo de Dios a través de la página impresa, la radio o la televisión, o personalmente, no constituye obstáculo insalvable para que Dios se revele a alguien y le haga entender su voluntad. La insinceridad, la terquedad y el fanatismo religioso sí son obstáculos. Pero donde quiera que haya alguien genuinamente interesado en conocer lo que Dios desea de él, encontrará la respuesta pertinente. No podemos anticipar el cómo, pero podemos afirmar que el Señor de los cielos y la tierra tiene innumerables formas y medios para decir a cada alma sincera: así y así quiero que hagas. Ahora, si usted sabe cuál es la voluntad de Dios, déjese de estar buscándole tres patas al gato y simplemente hágala. La pregunta de Saulo, más tarde llamado Pablo, mente por el poder de quien se le había revelado camino a Damasco, el mismo cuya voluntad ahora quería hacer. Estimado amigo, lo importante no es que usted sea religioso, ni que adore a Dios a su manera. Lo vital es que su camino corresponda al camino de Dios, el que Él ha trazado. En caso contrario, jamás se encontrarán usted y Él, sino que estará en riesgo de ser excluido eternamente de su presencia, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Ajuste su forma a la forma de Dios, su manera a la manera de Dios. Puede hallar en la Biblia la forma de Dios, la manera de Dios. Léala, estúdiela con sinceridad, detenimiento, honradez, reverencia. No es imprescindible valerse de un comentario bíblico o un teólogo para entender el mensaje de Dios en su palabra. El mejor intérprete de la Biblia es el Espíritu Santo. Pídale que le ayude, Él lo hará. Algunos dicen que la Biblia es un libro intrincado, difícil, solo comprensible para especialistas. No es verdad. Probablemente usted conoce personas que asisten a iglesias en las cuales alaban el nombre de Jesús, leen la Biblia y hablan de ella, aunque no son intelectuales, sino gente sencilla, hombres y mujeres de pueblo. Es probable, además, que algunas de esas personas le hayan predicado a usted el mensaje de Dios muchas veces. Otra gente asegura que la Biblia vuelve loco a quien la lee. Otra mentira. Multitud de hombres y mujeres que hoy son un modelo para otros fueron cambiados radicalmente a través de la lectura de la Biblia. En todo caso, si desconfía de la veracidad del mensaje que trae la Biblia, pero se considera una persona sincera y de mentalidad amplia, hágale a Dios la pregunta esencial: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No presuma usted por anticipado que sabe lo que Él quiere. Recurra a Él primeramente. Dios le revelará su voluntad, disipando la confusión que perturba su vida. Y por supuesto, después de conocer la voluntad de Dios, hágala, porque ese debe ser su compromiso. La Biblia dice con mucha claridad: el pecado está en aquel que sabe lo bueno y no lo hace.